Esta tablilla de arcilla fue escrita por un rey que se creía dueño del mundo. Fue tallada para ser su monumento más alto, su voz prolongada en el tiempo, la prueba imborrable de que ningún pueblo, ningún dios, ninguna ciudad había podido detenerlo. Y lo es, pero no del modo en que él lo imaginó, porque escondida en estas líneas cuneiformes, entre las conquistas y las jactancias, hay una de las confesiones más extrañas de la historia militar. La de un conquistador que describe, paso a paso, una ciudad que jamás conquistó. Un rey que grababa en piedra cada victoria y que, llegado a Jerusalén, se detiene de pronto, como quien deja una frase sin terminar. Senaquerib, rey de Asiria, año 701 a.C. ¿Qué sucedió aquella noche frente a las murallas de Jerusalén? ¿Por qué la maquinaria militar más temida del mundo antiguo marcha, asedia, amenaza y luego sencillamente se desvanece? Esta es la historia de un hombre solo, de una carta extendida en el suelo de un templo y de una noche que cambió el destino de un pueblo entero sin que nadie desenvainara una sola espada. Un episodio bíblico, un misterio arqueológico y una de las paradojas más profundas de la historia. Cómo el imperio más poderoso de su tiempo fue derrotado sin batalla, y cómo el rey más débil de la región sobrevivió sin ejército. Acompáñenos. La piedra habla, pero hay que saber escucharla. Para entender el peso de esa noche, hace falta primero entender el peso de Asiria, porque Asiria, en los días de Senaquerib, no era únicamente un ejército, era un sistema, un mecanismo perfeccionado durante generaciones para quebrar la voluntad de un pueblo antes de tocar siquiera sus murallas. Sus campañas se anunciaban con deportaciones masivas, con ejecuciones públicas, con monumentos de terror levantados a la vista de las ciudades vecinas. No buscaban solo vencer, buscaban que la idea misma de resistir se volviera impensable, y lo lograban. Sus reyes se hacían retratar pisando los cuellos de los vencidos. Sus escribas dejaban registro minucioso de los castigos extremos infligidos a los vencidos, de los sometimientos y marcas de humillación grabadas sobre los conquistados. La crueldad era política, era un mensaje. Quien quiera comprenderlo, no necesita leer un libro. Le basta caminar hoy por las salas del Museo Británico y detenerse frente a los relieves de Laquis. Allí, en piedra, el propio Senaquerib mandó tallar la caída de aquella ciudad de Judá. Sus ingenieros levantando una rampa de asedio contra la muralla, arqueros tensando el arco al pie de las torres, soldados judíos sometidos, humillados, conducidos en cadenas hacia el destierro, familias enteras saliendo de la ciudad rota, con lo poco que pudieron cargar a la espalda, los niños mirando hacia atrás por última vez. No es un relato de sus enemigos, es su propia propaganda, esculpida en los muros del palacio de Nínive. Era él quien quería que el mundo mirara aquello, que lo miraran sus súbditos, y sobre todo, que lo mirara Jerusalén. 46 ciudades fortificadas de Judá fueron reducidas antes de que Senaquerib volviera el rostro hacia la capital. No aldeas, ciudades fortificadas, pueblo tras pueblo, muralla tras muralla, todo iba cayendo. Los caminos del reino se llenaban de columnas de cautivos, de humo, de campos quemados, de olivares arrasados que tardarían generaciones en volver a dar fruto. Y allá en la cumbre de su monte, Jerusalén veía acercarse el desastre
como quien ve avanzar una tormenta de la que no hay refugio. Cada día llegaba un nuevo mensajero con peores noticias. Cada noche, en el horizonte, un nuevo resplandor anunciaba que otra ciudad había ardido. Entonces llegó el embajador. A Sirio le llamaban Rabsaces, y su misión no era pelear, era hablar. Y habló con una crueldad refinada. Se plantó frente a las murallas, escoltado por una guardia imponente, y en lugar de dirigirse a los nobles en arameo, la lengua de la diplomacia, alzó la voz en hebreo, la lengua de los soldados que vigilaban desde lo alto, la lengua de las madres que escuchaban desde sus casas, la lengua del pueblo común, para que cada palabra cayera sin intérprete en el corazón del que defendía la ciudad. Y esas palabras eran un veneno cuidadosamente preparado. ¿Acaso algún dios de alguna nación libró a su tierra de mi mano? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde los de Sepharvaim? Un catálogo de derrotados. Una insinuación precisa. Tu Dios será uno más en este registro. Les ofrecía incluso condiciones aparentemente piadosas. Salgan de la ciudad, hagan paz conmigo, coman cada uno de su vid y de su higuera, beban cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya. Era la voz del depredador hablando con dulzura mientras afilaba el cuchillo. Los oficiales de Ezequías, espantados, le suplicaron que cambiara de idioma, que no hablara así delante del pueblo. Rabsaces se rió y habló más fuerte, y Ezequías el rey, ¿qué hizo? Dio una sola orden a sus oficiales: no le respondan ni una, que el silencio de Jerusalén fuera más elocuente que cualquier réplica. ¿Qué hace un rey cuando ya no le quedan palabras? Ezequías, sin embargo, no era un soñador. Antes de la guerra había hecho todo lo que un hombre puede hacer. Y conviene detenerse en eso, porque el milagro solo se entiende cuando se ha medido bien la altura de lo humano que lo precedió. Bajó Jerusalén, atravesando la roca viva, mandó cavar un túnel. 533 metros excavados a través de la piedra caliza, con 2 cuadrillas trabajando desde extremos opuestos, golpeando con picos en la oscuridad, guiándose por el sonido apagado de los otros, hasta encontrarse en el centro. Imagínelo un momento. Hombres a la luz de antorchas humeantes, respirando aire denso, con el polvo de la roca pegado al sudor, golpeando una pared sin saber si del otro lado había alguien o solo más piedra. Es la obra que hoy llamamos el túnel de Siloé, y todavía se puede recorrer. En 1880, dentro del propio túnel, fue hallada una inscripción tallada en el muro. La inscripción de Siloé, donde los obreros mismos relatan el momento en que escucharon, al fin, los picos de sus compañeros del otro lado, como un eco humano emergiendo de la roca. Esa obra no fue construida por capricho. Fue construida para que, llegada la hora del asedio, Jerusalén tuviera agua, para que ninguna sed obligara a abrir las puertas. El agua del manantial de Gihón, que antes corría fuera de la ciudad, ahora entraba directamente al estanque de Siloé, dentro de las murallas. El enemigo podía rodear la ciudad cuanto quisiera, no podría secarla, y junto al túnel la muralla, la llamada muralla ancha, cuyos restos los arqueólogos siguen estudiando hoy en el barrio judío de Jerusalén. Una fortificación de emergencia, levantada con prisa, con los escombros de casas, derribadas para reforzar la línea. 7 metros de espesor en algunos tramos,
casas de familias enteras desmontadas piedra a piedra, porque la ciudad valía más que sus paredes privadas. Ezequías no fue un rey pasivo, fue un rey que cavó, edificó, midió y se preparó. Y cuando la sombra siria se acercó, hizo aún más. Pagó, tomó el oro de las puertas del templo, arrancó el revestimiento de los marcos consagrados, vació la plata de los tesoros, 300 talentos de plata, 30 talentos de oro, todo entregado a Sennacherib para que se alejara. Una humillación para un rey, pero también una decisión calculada. El oro se reemplaza, la ciudad no. Los marcos del templo podían volver a recubrirse algún día. Los muertos no vuelven nunca. Y aquí, queridos espectadores, viene el giro. La cuchillada en mitad del relato. Sennacherib tomó el oro, tomó la plata, tomó el tributo entero y envió igualmente a tu ejército contra Jerusalén. Todo lo humano se había agotado. El túnel estaba cavado. Los muros estaban reforzados. El tesoro estaba vacío. El tributo estaba pagado. Y el ejército intacto seguía avanzando. No había ya nada más que hacer en el plano de los hombres. Ningún cálculo diplomático funcionaba. Ningún recurso militar quedaba en reserva. Ningún aliado vendría. Egipto era débil, Babilonia estaba lejos, las ciudades vecinas ya yacían en ruinas. Y entonces, justo entonces, llegó la carta. La carta de Sennacherib no era, en sentido estricto, una exigencia militar. Era algo más profundo, y por lo mismo más cruel. Era un argumento teológico. Decía, con palabras y silencios, una sola cosa. El Dios en quien confías no es distinto de los dioses que ya he aplastado. Mira a Hamat, mira a Arfad, mira a Sepharvaim. Todos sus dioses prometieron salvarlos. Todos cayeron. Él, tuyo, caerá también. No te engañe el Dios en quien confías. La carta no apuntaba a las murallas, apuntaba al alma del rey. Ezequías leyó la carta y entonces hizo algo que ningún manual militar, ni antiguo ni moderno, recomienda. No reunió a sus generales, no convocó a su consejo de guerra, no pidió consejo a sus ministros. Subió al templo, llevó la carta consigo y la extendió abierta sobre el suelo delante del arca. Allí, frente a Dios, dejó la amenaza tendida como quien deja un documento sobre la mesa de un juez. La carta dejó de ser un asunto entre dos reyes. Se convirtió en un asunto entre un rey y el cielo, y oró. Y conviene escuchar bien lo que oró, porque es esa oración, y no otra, la que define lo que sigue. Ezequías no pidió victoria, no pidió supervivencia, no pidió siquiera la salvación de su pueblo en primer término. Pidió otra cosa, más alta y más extraña, que el nombre de Dios fuera vindicado, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, oh Jehová, eres Dios. La oración no giraba en torno a Judá. Giraba en torno a la pregunta misma que Sennacherib había planteado: ¿es real tu Dios? Ezequías, en lugar de defenderse, le pasó la pregunta al único que podía responderla. Convirtió su miedo en testigo. Convirtió la amenaza en oportunidad de gloria. Y la respuesta vino, no al cabo de meses ni de semanas, sino en cuestión de horas, por boca del profeta Isaías. Y la respuesta es, hasta hoy, una de las profecías más concretas y verificables de toda la Escritura. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo. Levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, por ese mismo volverá. No hay margen, no hay metáfora. O sucede, o no sucede. La profecía cerraba todas las puertas a la ambigüedad. Ni una flecha,
ni un escudo, ni un montículo de asedio. Nada, cero. Mientras tanto, fuera de los muros, las hogueras del campamento asirio seguían encendidas. Las tiendas seguían en pie. Los centinelas seguían en sus puestos. Se oían los relinchos lejanos de los caballos, el rumor sordo de un ejército que aguarda. Nada parecía haber cambiado, y la noche lenta comenzó a caer sobre Jerusalén. La gente dentro de los muros no dormía. Las madres apretaban a sus hijos. Los soldados miraban el horizonte salpicado de fuegos, calculando cuántos eran, cuántas serían las primeras horas del asalto, cuánto duraría una resistencia condenada de antemano. Lo que sucedió a continuación está escrito en una sola línea. Una línea de la que dependen, sin exagerar, siglos de teología y de asombro humano. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos, 185,000, una sola noche. Sin batalla, sin asedio levantado, sin una sola espada alzada desde las murallas de Jerusalén. Por la mañana, los centinelas de la ciudad miraron desde lo alto y vieron, donde la noche anterior se extendía el ejército más temido del mundo, una llanura de cuerpos inmóviles, las hogueras apagadas, los caballos sueltos, las tiendas en silencio. Y entre ellos, lo poco que había quedado con vida, huyendo en desbandada hacia el norte, hacia Nínive, abandonando armaduras, carros, banderas y dioses tutelares. Vale la pena detenerse en una palabra, la que el texto hebreo emplea para nombrar al ejecutor. Malach Yahveh, el ángel de Jehová. No es una expresión neutra, no es un título genérico. Es una fórmula cargada, deliberada, escogida con precisión por el autor del Libro de Reyes. Y es la misma fórmula que aparece, siglos antes, en el libro del Éxodo, en la noche en que Egipto entero quedó marcado por la 10ª plaga. El narrador bíblico está haciendo, conscientemente, un eco. Está diciéndole al lector atento: este es el mismo gesto. Este es Éxodo otra vez. La misma mano, el mismo patrón, la misma imposibilidad. Lo que ocurrió en Egipto ocurrió de nuevo a las puertas de Jerusalén. Una noche, un ejército, un Dios que pasa y un pueblo que, al amanecer, descubre que su enemigo ya no existe. Pero dejemos por un momento la teología y volvamos a la arcilla. Volvamos al prisma de Taylor. Allí, en una de las salas del Museo Británico, bajo la luz cuidada del vidrio, el prisma es un objeto extraordinario, no por lo que dice, sino por lo que calla. Sennacherib relata su campaña en Judá con detalle casi obsesivo. Se jacta de las 46 ciudades capturadas. Se jacta de los 200,150 cautivos que llevó. Se jacta del botín, del ganado, de los rebaños sin número. Se jacta, incluso, del rey Ezequías, al que dice, encerró como pájaro en una jaula dentro de su capital. La frase es famosa. La citan los libros de historia. Pero hay algo que esa frase no dice y que ningún rey asirio habría omitido jamás si hubiera podido escribirlo. Sennacherib nunca afirma haber tomado Jerusalén. En las inscripciones reales asirias, un rey registraba cada victoria. Cada una, sin excepción, era el sentido mismo del monumento, dejar constancia eterna del triunfo. La ausencia de una declaración de conquista de Jerusalén, después de una campaña entera dirigida hacia Jerusalén, no es un descuido,
no es un olvido, es un grito esculpido en Silicencio, en el único lugar donde un rey asirio no podía permitirse callar. El pájaro siguió en su jaula, pero la jaula nunca fue abierta, y el cazador, al volver a casa, no llevaba consigo la pieza prometida, y hay más. 2 siglos después, el historiador griego Heródoto, recorriendo el mundo antiguo y recogiendo tradiciones, registra en sus historias una versión muy curiosa del fin de aquella campaña. Cuenta que sobre el campamento asirio se abatió, durante la noche, una plaga de ratón de campo que devoraron las cuerdas de los arcos y las correas de los carcajes, dejando al ejército desarmado al amanecer. Es claramente una explicación garbada, una memoria popular deformada por el tiempo y la lejanía, pero el dato esencial sigue allí. Los griegos, 2 siglos más tarde, recordaban que algo catastrófico, inexplicable, había ocurrido aquella noche frente a Jerusalén. Algo que ningún historiador antiguo se atrevía a negar, aunque ninguno lograba describir. 3 fuentes, 3 tradiciones independientes. La hebrea, la siria por su silencio, y la griega convergen en un mismo punto. Aquella noche, algo inadmisible sucedió. Y Sennacherib volvió a Nínive. No volvió jamás a invadir Judá. Y años después, mientras adoraba en el templo de su propio dios, Nisroch fue asesinado por 2 de sus hijos, Adramelech y Sarecer, que dejaron caer sobre él la espada en el momento mismo en que se inclinaba en oración. El detalle aparece tanto en el libro de Reyes como en los registros asirios. Ambas fuentes coinciden. El rey que se había burlado de los dioses de las naciones, preguntando dónde estaban, dónde se habían escondido, fue asesinado en la casa de su propio dios. Su deidad no lo defendió ni siquiera dentro de su propio templo. Es, quizá, la ironía más punzante de toda la crónica. La pregunta que Sennacherib lanzó contra el Dios de Israel, ¿dónde está?, terminó devolviéndosele a él mismo en la última hora, frente a un ídolo de piedra que no movió un dedo para salvarlo. Y aquí, espectador, debemos detenernos, porque esta historia no es solamente una pieza de museo, es un espejo. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha recibido su propia carta, su propia voz de Rabsaces, hablando en el idioma íntimo, para que duela mejor, su propia lista de razones por las cuales todo está perdido. La respuesta de Ezequías no fue una estrategia ni un arrebato de optimismo. Fue otra cosa. Tomar la carta, subir al templo, extenderla en el suelo y entregarle el problema a aquel cuyo nombre estaba siendo desafiado. El túnel que Ezequías cavó en la roca sigue abierto. La muralla ancha asoma todavía entre las casas del barrio judío, como un hueso antiguo que la ciudad no ha querido enterrar. Y el prisma de Taylor sigue allí, en su vitrina. El rey que conquistó casi todo el mundo conocido describe Jerusalén y se detiene, como una frase que no se atrevió a terminar, porque terminarla era confesarla. Si hoy usted tiene su propia carta, recuerde a Ezequías, recuerde el suelo del templo, recuerde la noche en que 185,000 hombres de hierro cayeron sin que nadie en Jerusalén alzara la mano. Cuando no te queda nada para defenderte, descubres que Dios nunca necesitó tu ejército para pelear sus batallas. Si esta historia le ha movido el corazón, déjenoslo saber en los comentarios. Comparta este video con quien hoy esté de pie en su propia muralla, leyendo su propia carta, y suscríbase para seguir descubriendo, juntos, cómo la historia
La arqueología y la fe siguen conversando entre sí. 2700 años después, sobre la misma piedra silenciosa que un rey orgulloso no se atrevió a terminar de escribir.